Cátedra, docentes en cuarentena. En el encuentro anterior, Charlie Pisoni nos invita a pensar en las historias de las personas desaparecidas por la fuerza de seguridad. Para empezar un nuevo episodio de Hora Cátedra, lo primero que queríamos retomar, que quería retomar, era la tarea que nos dejó del encuentro anterior Charlie Pisoni, de pensar, de buscar y seguir tomando esa tarea de seguir pensando en desaparecidos y ver de qué manera podemos seguir haciendo memoria. Me hizo pensar esa tarea y me hizo recordar un proyecto que siempre me conmovió mucho, que es un proyecto de fotografía que se llama Ausencias, que es el registro o un registro de fotos tomadas junto con personas que fueron desaparecidas en la última dictadura y fotos que fueron recreadas en la misma imagen, pero marcando justamente la ausencia de los compañeros. Me parece que es una de las maneras más conmovedoras que encuentro para pensar y para seguir pensando en ese lugar vacío que queda también y en la tarea militante de seguir llenando también el día de hoy con esa historia, trayéndolo y haciendo siempre memoria. Así que nada, después vamos a compartir también en las redes el link para que puedan ver ese proyecto. Y también queríamos abrir este nuevo episodio pensando algunas cuestiones que vienen sucediendo en la escuela y en el sistema educativo en general en este momento que estamos atravesando. Primero que nada, para pensar también ya llegando a la primera mitad del año, con un primer cierre de esto, las ansiedades que están circulando en relación a la evaluación y a la calificación y a la valoración y demás, como para pensar algunas cosas con eso, cuál es la tarea que tenemos que tomar ahora, cuáles son las ansiedades que deberíamos bajar, pensar un poquito en eso me parece que es necesario y saber de qué hablamos cuando hablamos de valoración y de qué no estamos hablando, y qué cosas sí son evaluables de alguna manera y qué cosas no en este momento. No sé si tienen algo para sumar sobre esto. Juan Damián, mirá, yo algo que estoy bien convencido es que no viene pasando nada en la escuela porque la escuela está, pero no está abierta por una cuestión. Sabemos muy bien, estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial, hay un virus dando vueltas, pero los que no se enteraron son los que siguen insistiendo con esta cuestión de que a los chicos hay que darles y a las chicas una devolución de su trabajo, ¿no? Esto que antes se llamaba evaluación y ahora nos vinieron con la valoración, con esta cuestión súper pedagógica, casi fantasma de no es una evaluación, es una valoración. La pregunta es, ¿cómo podemos valorar cuando no estamos en las mismas condiciones? Siempre estamos de acuerdo con que no es la misma realidad la de una escuela pública. Mi pregunta es, ¿cómo se le ocurre a esto? ¿Cómo se puede valorar a chicos que no están teniendo las mismas oportunidades y que el Estado no se las está garantizando, ¿no? Estamos hablando de pibes que capaz tienen una computadora en su casa personal, que anda perfecto, con una conexión a internet, pagada a familias, y un pibe que capaz no tiene conectividad. Entonces, claramente no estamos hablando de igualdad de oportunidades y no hay un Estado que parezca que está preocupado por eso, porque se equiparen esas oportunidades. Y parece que están preocupados por ir a preguntarle a Estados Unidos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque ahora está circulando esta cuestión de el famoso Brooklyn. Para mí Brooklyn era un barrio de Nueva York, pero no, parece que ese es otro, ese es Brooklyn. A ver, yo no quiero ser mal pensado mal pensar, que nuestro aguinaldo, la parte del aguinaldo que no nos dan este mes, no está yendo a cuestiones de sanidad, a cuestiones de salubridad, a cuestiones para garantizar la conectividad de los chicos y las chicas, sino que está yendo hacia Estados Unidos para pagarle una encuesta a una suerte de yanquis, una serie de yanquis que vienen a decirnos cómo hay que valorar en época de pandemia. Ni hablar que estamos hablando de un país que no está cuidando a su pueblo, ¿no? Porque si me decís que viniera de alguien que tiene una tasa cero de mortalidad o muy baja, no, estamos hablando de un país que no está pudiendo cuidar a su gente en muchísimos aspectos. Basta con ver la marcha por George Floyd y basta con ver la cantidad de muertos que está habiendo el coronavirus y que está dejando en evidencia lo poco eficiente del sistema de salud norteamericano. Pero bueno, ese tema para 200 podcasts más. Ahora, resulta que ahora no hay plata para el aguinaldo, no vemos las inversiones como deberían ser en términos de cuidado, pero sí vemos que aparece una empresa que dudo que lo venga gratis, o si lo hace gratis ahora va a ser con el fin de invertir dinero en un futuro, a decirnos cómo tiene que ser la valoración. Lo preocupante que es también las prioridades de
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, en este contexto que estamos atravesando, en ambos sentidos, ¿no? Que se tensione la palabra valoración, que es algo que debería tomarse, a mi entender, para pensar en el proceso y en la situación en la que estamos hoy, para poder contemplar cuáles son los límites que encuentra el sistema educativo, en vez de transformar eso en una calificación para hacer de cuenta que el mundo sigue girando normalmente, y no sobre cómo podemos garantizar el acceso a quienes no están pudiendo hoy conectarse y quienes hoy no están pudiendo avanzar con las actividades, y en vez de están yendo a buscar la participación en una ranqueadora internacional, donde sabemos que, digo, fuera de un contexto de pandemia, eso siempre es conflictivo, porque ¿de qué manera vamos a comparar nuestro sistema educativo con el sistema educativo estadounidense, con el alemán, con el surcoreano en un mismo ranking? Me cuesta encontrar el sentido y me preocupa profundamente las prioridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Cátedra, Pandemia y Educación. Hoy entrevistamos a Mara Brauer, vicepresidenta de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Hola Mara, ¿cómo estás? Soy Guadalupe. Gracias por haber venido, estar acá participando a la distancia. Hoy la idea era charlar un poco sobre educación y pandemia, que es el ciclo que venimos haciendo, con distintas temáticas. Nos surgió charlar con vos a raíz de estar leyendo y escuchando los debates sobre la ampliación del artículo 109 de la Ley de Educación. Queríamos un poco que nos cuentes esto, un poco que nos cuentes sobre tu postura en relación a las calificaciones y evaluaciones de los chicos y las chicas en el contexto de pandemia, y cómo esta ampliación de la ley en algún punto resguarda a nuestro trabajo docente en este contexto virtual. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad, un gusto charlar con ustedes. Y bueno, artículo 109, hagamos un poquito de historia. El artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, y cuando se sancionó la ley, el espíritu del legislador, es decir, la voluntad política de todos los legisladores que aprobaron la ley, con acuerdo obviamente con los gremios docentes, fue determinar que la educación a distancia no estaba permitida para la escolaridad obligatoria. Y está bien que sea así, y seguimos afirmando que es correcto. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación no es solamente transmisión de contenido, sino educar significa construcción de ciudadanía, aprender a vincularse con los otros, hacerse amigos, aprender la regularidad de una escuela, los tiempos del recreo, los tiempos de clase. La educación implica externalidad, salir del hogar, conocer otros mundos, otras familias, otras culturas. La externalidad también le habilita al chico a protegerse, porque es la primera presencia del Estado, luego de la crianza con su familia, entonces permite al chico expresar lo que está sucediendo en su casa, salir de espacios que muchas veces son de violencia, o espacios injustos o precarios. Entonces la escuela es mucho más que la transmisión de conocimientos. Todo eso se logra estando el chico en la escuela. El lugar para que las niñas y adolescentes estén en la escuela. Por eso el artículo 109 fue así de categórico. Ante la emergencia y previendo futuras situaciones, y les marco bien la palabra futuro y después se los explico por qué, se modifica el artículo 109, que dice que ante situaciones de extrema excepcionalidad, haciendo una adecuación del régimen académico y garantizando proveer de los recursos necesarios para que esto se pueda producir, se podrá, por un periodo de tiempo determinado, aplicar la educación a distancia. ¿Por qué digo que es una ley a futuro? Muchos pensaron que la hicimos para ordenar lo que estaba sucediendo ahora en las escuelas. Lo que está sucediendo ahora en las escuelas, en términos vulgares, es verdad, es educación remota, pero no es la educación remota que determina el artículo de la ley.
Porque porque la educación es un derecho humano fundamental y es una obligación del Estado brindarla. Y como estamos ahora, ni los docentes tienen las condiciones para desarrollarlo como educación formal a distancia, ni los chicos tienen los elementos, porque sabemos que hay chicos que estudian, se conectan con los docentes a través de un pequeñito celular, o en una casa donde viven con otras 10 personas. Otros chicos se conectan con una supercomputadora en su propia habitación. Otros chicos directamente no se conectan porque no tienen acceso a internet, porque no tienen computadora, entonces tienen clase a través del material gráfico que le mandan las escuelas o por radio. Entonces, ahora, se modificó la ley porque si esto se prolonga, el Estado va a tener que garantizar las condiciones, modificar el régimen académico y implementar la educación a distancia. Esperemos que no, pero está bien que el legislador, ante la aparición de una circunstancia que nunca había padecido en el mundo, prevea para darle herramientas al Estado para poder trabajar. Es pensarlo a futuro y también pensar políticas públicas que acompañen estas situaciones y estos contextos. Y en relación a esto, preguntarte sobre la evaluación y la calificación, que, bueno, una frase que vos habías dicho que a nosotros nos pareció súper interesante, que era que calificar en este contexto era calificar las situaciones socioeconómicas de nuestros pibes y pibas. Bueno, si querés profundizar un poco sobre esto. Sí, es muy importante eso, porque lo que sí van a tener que hacer el Ministerio Nacional y los ministerios provinciales es evaluar esta etapa, porque un Poder Ejecutivo necesita tener políticas de evaluación para generar políticas públicas. Si no evalúas, si no conoces el estado de situación, no podés determinar políticas públicas. Entonces, evaluar sí, calificar no. Porque calificar es evaluar al chico para determinar su promoción. Y ahí estaríamos evaluando condiciones económicas, porque obviamente que va a tener mejores condiciones el chico que tuvo alguien que lo acompañó, alguien que complementó lo que le enseñó el docente con una buena computadora, en buenas condiciones. Entonces, no podemos calificar en condiciones tan desiguales. Nosotros sabemos, y es la historia de Argentina, por suerte, que nuestra educación, al ser pública y gratuita, iguala, entre comillas, pero iguala las condiciones. Todos los chicos pueden acceder al derecho a la educación. Ahora no, entonces no los podemos calificar. Mara, ¿cómo andas? Néstor Mascaro te habla. Te quería preguntar, en relación al artículo que salió en Página 2, escrito por vos hace unos días, si no me equivoco, el 26 de junio, que se titulaba El error, la docencia y la enseñanza. Algunas cosas que venimos, bueno, somos todos maestros, docentes aquí, y sabemos... Yo también soy maestra, ¿saben? Sí. Y la pregunta iba por el lado de, bueno, vemos que hace un tiempo ya se empezó a dejar atrás el estigma del error sobre el niño a la hora de educar, y se entiende que el error es una etapa del aprendizaje e incluso un impulso para el aprendizaje, y que sobre eso se trabaja. Pero algo que planteas muy interesante en tu artículo es el hecho de qué pasa con el error por parte de los docentes. Bueno, algo que decís muy claramente, y así de bruto suena cuando lo dice otra persona, el tema de si los trata de animales a una persona que tiene un error, sobre todo con estos levantamientos que ha habido tan fervorosos de los errores que han ocurrido en algunos de estos programas que intentan de alguna manera aliviar la brecha educativa que se está provocando producto de la brecha digital que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y la realidad es que uno ve que el margen de error es cero, ¿no? Que si hay una propuesta educativa a distancia, nadie, o no nadie, pero hay sectores que no están tan preocupados por levantarla, pero que esos mismos sectores sí están preocupados por encontrar el error y, como bien decís vos en tu artículo, estigmatizar al docente que como ser humano se equivoca, ¿no? Entonces, si podías profundizarnos un poquito más lo que decís tan interesantemente en esta nota. Bueno, justamente, errar es humano, es histórica esa frase. Bueno, primero, estos sectores que estigmatizan al docente y que salieron tan violentamente a atacarlos, no lo hacen desde ahora, lo vienen haciéndose mucho.
sabemos cómo fueron tratados los docentes durante el gobierno de Macri, para hablar de lo más cercano, ¿no? Lo primero que se hizo es estigmatizar a los docentes. El que dijo la palabra que era un animal, una animalada, fue el periodista Barrio, y otros, por supuesto, lo replicaron. A mí siempre me preocupa, más allá de lo político, que claramente están trabajando, en vez de valorar el enorme esfuerzo que están haciendo los docentes, el enorme esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional, ante el mínimo error ya quieren tirar todo abajo. Es claramente político, es una cuestión de intereses político-económicos. Es más, son los mismos que les encantaría, por eso nos cuidamos tanto de poner excepcionalidad en la Ley de Educación a Distancia, son los mismos que les encantaría que la educación sea un negocio de las plataformas de los grandes bancos. Estamos hablando del mismo sector. También esta gente educa, porque cuando vos ante un error le estás diciendo al otro que es un animal, estás transmitiendo una enorme intolerancia hacia el otro, estás transmitiendo la cultura de la violencia, y esto se replica en la educación de los chicos. Porque si bien es cierto que en la docencia cambió el paradigma, y es muy difícil ahora encontrar un docente que te diga que está mal que un chico se equivoque, en la sociedad no está tan claramente así. Y muchas veces también lo vemos en las escuelas, ante la burla entre compañeros, ante el error de otro. Entonces, no solamente están haciendo política y le están haciendo mal a la sociedad, en realidad todo forma parte del mismo paquete, sino que están educando a las nuevas generaciones en la intolerancia y también en algo que ellos dicen que son los paladines, en la falta, para hacer una expresión quizás antigua, como expresión, pero vigente, en la falta al respeto al docente. Porque, por un lado, ¿se acuerdan que Bullrich tenía la propuesta de penalizar a los padres que ataquen a los docentes? No educar, intervenir, tratar de modificar conductas. Penalizar a los padres sin meterle el código penal a un padre que tiene un problema con un docente, que está mal, por supuesto, que está muy mal que un padre ataque. Entonces, por un lado, proponen penalizar a los padres si no tienen un vínculo respetuoso con los docentes, ellos no tienen ningún problema de faltarle el respeto al docente, ¿no? Entonces, este juego perverso que siempre tiene la derecha, en relación a lo estatal, en relación a la construcción de ciudadanía, porque en realidad se presentan como democráticos, pero son sumamente violentos. Mi nombre es Belén Requejo, también docente de la Costa. Yo te quería preguntar un poco esto que vos habías dicho al principio, que la escuela no es solamente un lugar de transmisión de contenidos, sino también una salida como externa y que da edad a los niños y niñas que asisten allí. Considerando ese rol social y pedagógico que tiene la escuela, ¿cómo crees que influye esta situación, este contexto, en la salud mental de los niños y niñas, teniendo en cuenta la importancia del ASPO, del aislamiento social y preventivo obligatorio? Bueno, obviamente que siempre es caso por caso, pero en términos generales, la sociedad toda nos vemos afectada, y los chicos en particular, porque independientemente que la estén pasando bien o mal en sus casas, saben que están en su casa porque afuera hay un peligro que la humanidad no puede dominar. Y eso para los fantasmas de los chicos es algo importante, ¿no? Que es un tema que fuertemente se va a tener que trabajar y que va a circular y que va a tener efecto cuando los chicos vuelvan a la escuela. Los pibes no van a volver iguales, los docentes no van a volver iguales, y vamos a tener que tener elementos para intervenir, responder a todos estos fantasmas y cuestiones que circulen por las escuelas. Bien, y considerando también esta importancia que habías dicho vos de mantener vínculos, que la escuela es mantener lazos, los chicos hagan amigos, amigas, ¿qué pensás de nuestro rol, nuestra tarea docente en esta situación de virtualidad? ¿Cuál sería nuestra tarea? La verdad que es fundamental, y la sociedad argentina tiene que estar agradecida a los docentes de Argentina por el enorme esfuerzo que están haciendo. Lo primero que se dice claramente, bueno, es continuar el vínculo pedagógico. Bueno, lo relaciono con este miedo, ¿no? El miedo a que estamos indefensos. La educación
es la mayor herramienta para transmitirle a las nuevas generaciones que hay futuro. Porque si te estoy educando es porque hay mañana. ¿Qué sentido tiene enseñarte algo hoy si mañana no vas a estar? Esto se ve claramente en la educación en contextos hospitalarios. Yo he ido muchas veces a la escuela del Garrahan, del Hospital Garrahan, y los docentes les enseñan a los chicos, antes de entrar al prequirúrgico, porque está demostrado que los chicos entran a una operación con mayor fortaleza, porque si el docente le enseñó, es porque hay esperanza, es porque los adultos le están diciendo que él va a continuar vivo. Y eso les da, vieron que es muy importante la parte psicológica para las operaciones. Entonces eso, la educación es futuro, la educación es que los adultos te están diciendo que hay futuro. Y otra cosa que te están diciendo el mundo adulto, el Estado, tus padres, tus docentes, es que la educación tuya les preocupa en todo contexto, que es fundamental que vos te eduques. Entonces es una enorme transmisión de la valorización del sentido de la educación. Y los chicos se sienten preocupados porque los adultos están ocupados en su educación y en su futuro. Entonces es fundamental, más allá de los contenidos, que también es importante porque los pibes aprenden en esta pandemia. O sea, no aprenden la planificación curricular que estaba dispuesta para la educación presencial, pero aprenden tecnología, aprenden vínculos con los otros, aprenden a estar sentado de un tiempo determinado, manejando distintos tiempos, a usar un material escrito que quizás antes no estaban acostumbrados a usarlo, los chicos que trabajan con los cuadernillos. Es decir, hay un aprendizaje múltiple en la educación que se está desarrollando ahora. Mi nombre es Damián, la idea era preguntarte, y ya como última pregunta también, por ahí un poco en otro territorio, no tanto en la escuela, sino pensar un poco sobre el proyecto de modificación a la ley de paridad de género. La idea era preguntarte, bueno, un poquito de qué se trataba el proyecto y también qué rol considerás que cumple este esquema de cupos y demás, y si habría, por último, qué lugar o cómo entran en juego también la diversidad y las disidencias en el Congreso y en esto también. Bueno, yo presenté un proyecto de ley para modificar la ley de paridad. ¿Por qué? La ley de paridad dice que las listas tienen que estar compuestas intercaladamente un varón, una mujer, un varón, una mujer, o una mujer, un varón, una mujer. Y que cuando un diputado renuncia, o fallece obviamente, lo reemplaza alguien de su mismo género. Es una ley absolutamente igualitaria. Y ese es el problema, que no es equitativa, es igualitaria. Trata como iguales a aquellos que no lo son. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Las elecciones del 2019, la del año pasado, fueron bajo la ley de paridad. ¿Pero qué pasó? Las listas la encabezaron 83% de varones. Por lo tanto, no entraron 50 y 50, entraron 60% varones y 40% mujeres, porque al encabezar en un 83%, obviamente que tienen muchas más probabilidades de entrar varones, asumir varones. Después ustedes saben que hay corrimientos, esto, las renuncias, fundamentalmente, por suerte no son por muerte, las renuncias son porque se les ofrece un cargo en los ejecutivos. ¿Cuántos se fueron? 70% varones y 30% mujeres. Entonces nos encontramos que entran más varones, que se van más varones, porque el poder es masculino, porque en el Ejecutivo hay más varones, porque en el Judicial hay más varones, porque en el Legislativo hay más varones, porque en los cargos importantes en las empresas hay más varones, en la ciencia, es decir, el poder, los lugares de poder están ocupados por varones. Entonces nos dimos cuenta que la ley de paridad, que nos trataba como iguales, debía ser modificada. Entonces, ¿qué propongo? Las listas siguen iguales, varón, mujer, mujer, varón. Pero en el caso de los reemplazos, si se va una mujer, entra una mujer. Si se va un varón, entra el que le sigue de la lista, sea varón o mujer. ¿Hasta cuándo? Porque mi propuesta es una cláusula transitoria. ¿Hasta cuándo vamos a hacer lo que se llaman políticas de acción positiva? Donde, como digo, al
irse un varón, entra quien sigue la lista, al irse una mujer, entra una mujer, es una política de afirmación positiva hacia las mujeres. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sociedad sea más igualitaria. Le puse una fecha, el 2051. ¿Por qué el 2051? Porque se cumplen 100 años de la primera vez que las mujeres fuimos votadas y pudimos votar y fuimos elegidas. Esa es la idea. Esperemos que en el 2051 la sociedad sea igualitaria realmente y nos puedan tratar como iguales. Supongo que sí, porque hay una clara tendencia a esto, ¿no? Absolutamente. Y lo último también, no sé si esto también algo que veníamos pensando con algo que también es novedoso de alguna manera en la política, de pensar, por ejemplo, representantes de la comunidad travesti trans en Congreso, en una representación, si considerás que también habría que contemplarlo, se contempla, desde qué lugar y si entra en juego en esto mismo de la paridad. Es distinto. Primero que en términos numerarios es absolutamente distinto al 51% de la población como somos las mujeres. Obviamente hay que tener una política clara fundamentalmente hacia la diversidad, pero fundamentalmente al sector más vulnerable de la diversidad, que es la población trans y travesti. En este momento estamos discutiendo en la Comisión de Género y Diversidades todas las leyes en relación a la temática, tanto el cupo laboral trans, como la reparación histórica, como hay propuestas más integrales donde también determina acciones especialmente en el sistema educativo, en el Ministerio de Trabajo, para que la población trans tenga las mismas posibilidades, ya no de acceso a cargos selectivos, sino de vida que cualquier otro ser humano. Entonces está trabajando fuertemente en esto. Te contábamos, y por si alguien también está escuchando esto, que el programa tiene varios motivos por los cuales se llama Hora Cátedra. El primero es que somos todos maestros y maestras. El segundo es que dura alrededor de 40 minutos. Y hay un tercer motivo, que es que siempre nos llevamos, acá respondiendo un poco a la vieja escuela, nos llevamos una tarea para el siguiente podcast, que siempre le pedimos al invitado o la invitada que a los maestros que estamos llevando adelante este proyecto nos deje una tarea para quedarnos pensando y retomar en el próximo programa. Te queríamos pedir si tenías algo pensado como para que de cara a la próxima grabación podamos trabajarlo y retomarlo la próxima vez que hagamos este podcast. Bueno, yo creo que la tarea que les daría, se llama Hora Cátedra, no nos dieron recreo, la tarea que les daría es que piensen cómo en la etapa que viene, en su rol de docentes, generan mayor intervenciones institucionales y no individuales en las dificultades que se van a enfrentar en el regreso a la escuela. Porque creo que siempre la escuela tiene que pensar respuestas institucionales, porque no se puede pensar la dinámica de una escuela en base a ofertas individuales de docentes, y aparte porque los pibes aprenden también en el currículum oculto, que es todo el paquete que viene con la escuela. Pero en esta emergencia, fundamentalmente, creo que hay que utilizar las leyes vigentes, como por ejemplo la ley de centro de estudiantes en los secundarios, la ley de convivencia escolar, que es de mi autoría, que le da un rol muy protagónico a toda la comunidad educativa, donde todas las escuelas tienen que hacer funcionar sus órganos, instancias de participación, donde tiene que estar la voz de los docentes, de los padres y de los chicos, donde tiene que circular la palabra. Si hay un momento donde va a tener que circular la palabra, es en esta nueva etapa, porque vamos a tener que expresar todo lo que nos pasó para que no se haga síntoma y circule como palabra. Entonces creo que el desafío es pensar fuertemente estrategias institucionales y bregar para que las autoridades de las escuelas la tomen así, para que las respuestas sean institucionales y no individuales, porque si no vamos a seguir profundizando no solamente las desigualdades, sino el agotamiento docente, en el cual ya vamos a saber
que la sociedad le va a volver a decir a los docentes, señalizando con el dedo, ustedes tienen que, y en realidad, yo siempre digo un famoso proverbio africano, para educar a un chico se necesita la tribu entera. Entonces, bueno, la tarea es pensar en términos de tribu, de comunidad, y en términos de docente individual. Bueno, creo que llegamos al fin. Muchas gracias por la tarea, la vamos a realizar. Hoy tuvimos una tarea sobre derechos humanos, está grabado, ya lo vas a poder escuchar. Y queríamos, antes de despedirnos, agradecerte por el trabajo que también ustedes están llevando adelante, porque la verdad es que toda legislación en pos de políticas públicas sigue luchando contra la mercantilización de la educación, que para nosotros es una batalla tan importante. Así que agradecerte y reconocerles a ustedes también todo el trabajo que están haciendo, que me parece que a veces se reconoce poco. Y con eso, no sé si algún compañero o compañera más quiere saludar. Con eso nos despedimos y ahora sí suena el timbre del recreo. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, un beso, chicos. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Chao, chao. Improvisa, el maestro, su voz está viva, más viva que nunca. Toma nota, los atentos bailan la letra de este universo.